días, mi nombre es Sara Saleme, grado 11 y hoy le estamos haciendo unas entrevistas a Ivonne Carrero, psicoorientadora del Instituto Mayor. Bueno, para empezar, ¿qué gobierno recuerda haber vivido en cuanto a su juventud? Uy, pregunta dura para mi autoestima. Bueno, recuerdo el gobierno de César Gaviria, recuerdo el gobierno, tal vez, no sé, Virgilio Barco, César Gaviria, obviamente Iván Duque, el famoso proceso 8000 de, se me olvida el nombre, este presidente Juan Manuel Santos también, obviamente Gustavo Petro. Bueno, creo que recuerdo casi todos los gobiernos porque digamos que fui criada en una época donde solo podía ver un canal de televisión y obligatoriamente veía noticias, entonces uno siempre, las noticias siempre giran en torno a un presidente o a qué está pasando en el país. Ok. Bueno, ¿qué gobierno recuerda más de esa época y cómo se enfrentaban en la violencia? Bueno, recuerdo mucho el de donde Juan Manuel Santos no era presidente, sino fue ministro de Defensa, creo, cuando se produjo el rescate de los secuestrados, que en ese caso estaba Ingrid Betancourt, que era candidata presidencial. Recuerdo eso mucho porque digamos que yo viví la violencia muy de cerca. Yo soy de un pueblo en Boyacá donde la guerrilla acabó con mi pueblo, estalló 60 cilindros bomba en las casas, todo para matar 11 policías que habían en el pueblo. Entonces digamos que siempre hemos estado ligados como a lo que la guerra nos ha venido dejando, tener que vivir en un pueblo. Yo estaba en la universidad cuando pasó eso, y tener que vivir en un pueblo donde el pueblo quedó completamente destruido, ¿sí? Y tú tratando de reconstruirte en esa situación de haber salido al otro día de la toma, encontrar cuerpos desmembrados en el piso, o sea, eso fue supremamente fuerte, y tratar de sobrevivir a eso en un pueblo. Entonces ya después la gente empezó a recoger sus escombros, empezaron los que tenían ayudar a los que no tenían, entonces que hagamos un bazar, que para que puedan reconstruir su casita, no más para que tuvieran una muda de ropa adicional, porque esas personas a las que derrumbaron las casas salieron así como estaban esa noche y tenían que huir, buscaron refugio y perdieron todo porque incendiaron las casas, lo que quedaba cerca de la estación de policía. Entonces digamos que estas historias pues nos ha hecho sentir la violencia muy de cerca y nos ha hecho sentir de pronto el apoyo de los gobiernos, o de pronto ¿cómo se dice? Lo que el gobierno hizo para subsanar estas cosas. Por ejemplo, ahí hablo del gobierno de este señor que es tan polémico. Acuérdenme, chicas, no, Uribe, porque por la misma situación de la zona de conflicto, él lo que hizo fue: voy a poner un batallón de alta montaña en la parte de arriba del pueblo, porque era un punto álgido para pasar droga. Entonces, por eso la guerrilla quería tener el control del pueblo de nosotros, porque por ahí podía pasar droga, y si había policía, y si había ejército, si había eso, pues iba a ser más complejo. Entonces ellos querían tener el dominio de esa región. Con esto que sucedió, no estoy hablando de que el gobierno sea bueno o malo, pero es una percepción personal. Mi pueblo se recuperó en muchas cosas y era donde yo vivía, donde yo había pasado mi infancia, pero también pasé las peores traumas, porque tener que dormir asustados, sonaba algo duro y uno pensaba: es una bomba, son tiros, está pasando la guerrilla. Después vino el otro flagelo, el del paramilitarismo. Entonces, que por qué nosotros ayudamos, o por qué el pueblo ayudó a la guerrilla. Entonces hubo una guerra entre los que supuestamente habían ayudado a la guerrilla y los que supuestamente habían ayudado a los paramilitares. Entonces fue un conflicto muy fuerte, lo vivimos muy de cerca, y pues uno tiende a acogerse a lo que le benefició, pero no es pensando que de pronto, ni justificando todo lo que ha pasado con el gobierno de este señor, ¿sí? Pero es lo que yo viví, y fue lo que se hizo que el pueblo se recuperara un poco, pero no quiere decir que yo apruebe las acciones que hayan pasado durante ese gobierno.
pero en ese momento nos dieron la mano y eso fue positivo. Sí. Bueno, ¿cómo se ve la violencia hoy en día desde tu punto de vista? Creo que la violencia está retornando. Entonces, es triste porque yo la viví, nosotros la vivimos muy de cerca. Y por ejemplo, uno antes salía y salía tranquilo, a pasear, a todo, ahora está apareciendo otra vez el secuestro, está apareciendo el tema de las vacunas, el de que si tienes que darme dinero y te dejo tener esto o te dejo estar tranquilo. Entonces siento que la violencia, de hecho, nunca se ha ido, ¿no? Porque digamos que el tema del narcotráfico siguió, ¿sí? Y el narcotráfico ha llevado a muchas cosas crueles y que Colombia las ha tenido que vivir. Pero siento que este otro flagelo sí está retornando y está siendo más complejo. Y bueno, ya como para más tener que ver como en cuanto a tu carrera y psicología, ¿de qué manera las decisiones de un presidente pueden impactar en el bienestar emocional de la población colombiana? Yo digo que todas las decisiones del ser humano impactan, ¿sí? En la sociedad, en la estructura familiar, en todo ese tipo de cosas. Digamos, ahorita tenemos unas generaciones nuevas, unos nuevos pensamientos, una puerta abierta grande a lo diverso, a respetar a la posición del otro. Y yo pienso que todas las decisiones que se toman desde un gobierno, pues buscan siempre proteger a una población o a un lugar o favorecer. El problema está cuando esas decisiones afectan a otros, ¿sí? Entonces les damos a estos, pero le quitamos a estos para poder suplir esto y pues puede que sea una forma de hacer una igualdad, pero a veces estas decisiones se llevan por delante muchas cosas y muchas personas. Entonces, pues uno creería que las decisiones de los gobiernos son tomadas para favorecer a la comunidad, pero a veces en el camino pasan cosas que no, exacto, que no funcionan de esa manera. Y bueno, ya como para cerrar lo último, ¿qué presidente ha sido más influyente en la construcción de la democracia colombiana? Yo creo que ninguno. ¿No? O sea, yo siento que, digamos, yo no soy política, pero de lo poco que conozco, todos han tenido corrupción, todos han hecho cosas que no son buenas. Y yo pienso que cuando el río suena, piedra lleva, y en cualquier momento, digamos, de todos esos procesos, en los procesos de elección, en las campañas, han recibido platas, dineros, pues que de todas maneras hay gente muy, muy hábil, porque digamos que la política se necesita eso, ser sagaz, inteligente, sabio, y ellos van tapando una cosita con otra, y pues hay algunas personas que no se dejan, digamos que coloquialmente pescar, y hay otros que sí se les ha podido demostrar, pero yo siento que esto viene a todos por igual. Y de la democracia como tal, yo creo que es complejo por lo que te digo, pero yo digo que la democracia parte de nosotros. O sea, si nosotros somos ecuánimes como sociedad, pues vamos entre todos a mejorar las cosas, pero no podemos pretender que solo una persona haga democracia para todo un país. Claro, sí. Muchas gracias. Bueno. Mi nombre es Sara Salime, de grado 11, y estoy en el docente. David Eros. Bueno, profe, ¿qué gobiernos recuerdas más de esta época y cómo se enfrentaban a la violencia? Bueno, los gobiernos que yo recuerdo de esta época son más o menos 5, ¿listo? 2 gobiernos de Uribe, en este caso con un cambio de la reforma para que pueda volver a ser reelegido. Tengo el recuerdo de un proceso con Santos, viene Duque y pues este último gobierno que es Petro. ¿Cómo se enfrentaban esos en la violencia? Pues al inicio, los de Uribe no los recuerdo muy bien ya que era bastante niño, pero sí recuerdo momentos muy específicos en donde se hacían limpiezas sociales en ciertos lugares de los barrios populares, ¿listo? Y estas violencias lo que hacían era que los jóvenes tuvieran miedo a salir a las calles, ¿listo? Los demás son un poco más específicos, por el gobierno de Santos y ya vemos una violencia un poco más baja, pero todavía muy marcada todavía con las guerrillas, con lo que fue el ELN y las FARC, ¿listo? Que todavía se desarrollaba en el acuerdo de paz, que en cierta medida se logró este desarrollo, pero por otra parte ciertas disidencias de las FARC siguieron en las armas y pues todavía siguen causando controversia. Con Duque y ya con Petro, pues digamos que esto ya se minimizó y pues se ha tratado de llevar la violencia en un proceso más estratégico, en donde pues se ha manejado un poco más el desarrollo de la democracia,
¿listo? Pero igual ha habido violencia a través de otras maneras, ¿listo? Ha habido violencia política de forma un poco más presente a través del arte, ¿listo? Los medios de comunicación han hecho violencia a través de nuestro pueblo durante los años que han recorrido estos presidentes, digamos que ahorita ha sido muy marcado desde ahí y se ha tomado como en relevancia que esos procesos se deslegitimen demasiado frente a los desarrollos que ha generado el pueblo. Visto las protestas sociales y lo demás, se ha generado como violencia enmarcada a través de los medios, pero pues se ha intentado cambiar esta posición o esta vista para que se logre marcar que verdaderamente Colombia es un país que ha vivido a través de la violencia y pues se quiere cambiar esta historia. ¿Cómo afecta la violencia en la educación y en los proyectos de vida de los estudiantes? La violencia en la educación afecta demasiado en el sentido del desarrollo propio de las universidades y de los colegios estatales. También de los privados, porque pues estos también se ven afectados a través de que ya no hay nuevas carreras, nuevos docentes o nuevos profesionales que les quieren en este caso impartir clases. Entonces todo se atrasa en este caso y no se puede en este caso resurgir a un proceso de investigación mucho más amplio para que también los estudiantes de los colegios privados y públicos y de las universidades pues puedan recibir la mejor educación en el país. Y bueno, ya como para cerrar, ¿qué papel han jugado los acuerdos de paz en la reducción de la violencia en Colombia? Los acuerdos de paz, digamos que han reducido bastante la violencia, más que todo significativamente con las guerrillas y el proceso que se ha tenido con las FARC. Ahorita el proceso que se tiene con el ELN, listo, digamos que se haya disminuido en el sentido de que las personas ya pueden viajar entre los pueblos y pueden visitar ciertos lugares que antes estaban custodiados por estos grupos militares. ¿Listo? Y pues también por los grupos paramilitares. No acaba de aclarar que en este caso pues no solo las guerrillas han generado violencia, sino pues también los grupos paramilitares a través del Estado, ¿listo? Se han generado estos para el desarrollo mismo de la violencia. Estos grupos pues han minimizado como sus marchas y han minimizado como sus desarrollos frente a los acuerdos de paz, ya que se ha buscado los objetivos claros de lo que es un acuerdo de paz para que no haya más violencia dentro de los pueblos ni dentro de las mismas ciudades de Colombia. Al hacer esto, pues se reduce la violencia significativamente y digamos que ya el pueblo colombiano ha estado un poco más inmerso en una democracia un poco más verbal y a través de la palabra que se puede desarrollar. Ok, listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Hoy estoy en la docente del área de inglés, Adriana Gómez, y bueno, en tu opinión, ¿cuál es el problema más grave de la política en Colombia? ¿Desigualdad o falta de participación ciudadana? ¿Y por qué? Evidentemente corrupción. La corrupción es algo que ha sido desafortunadamente inherente pues a la democracia y es muy difícil de controlar. Porque para poder que los políticos lleguen hasta arriba, ellos necesitan ir escalando mediante, no sé, negocios, favores, todo este tipo de cosas que van ensuciando y van degradando lo que es realmente un proceso o una campaña. Bueno, ¿cómo piensas que la educación puede influir en la conciencia política de cada persona? Completamente. De hecho, los países están demostrados civilizados, los países bien desarrollados, invierten muchísimo en educación porque saben que de esa manera pues la gente, la sociedad puede tener las bases con que salir adelante y proponer situaciones diferentes para su país y no tragar entero. ¿Listo? En nuestro país desafortunadamente no hay mucha inversión en la educación y por esa razón las personas del común no tienen mucha claridad de la realidad del país. Y bueno, ¿cómo crees que ha afectado la violencia en la sociedad y en la cultura colombiana? Evidentemente pues la violencia ha afectado en el sentido que a mí me parece muy difícil, muy duro que se haya normalizado, que existan novelas o programas en donde se glorifique la imagen de los narcotraficantes, por ejemplo, en donde se glorifique la imagen de los sicarios y pues eso hace que los chicos crezcan pensando que pues eso es lo que está bien y es que eso es lo normal y pues me parece muy complicado porque en este momento es qué clase de sociedad estamos cultivando. Listo, y bueno, ya como para casi cerrar, ¿de qué manera las escuelas pueden aportar
lleva a la paz. O sea, sería muy interesante pensar en implementar otras áreas, otras materias que de veras concienticen a la juventud y a los niños en temas sociales, ¿no? Materias que de verdad les hagan pensar un poquito más allá, ¿verdad? Muchas gracias. Ya como opinión personal, pienso y considero que la historia de mis docentes refleja la historia de muchos otros colombianos desplazados por la violencia. Y aparte de todo, como con ese temor a que les sucediera algo. Y bueno, aunque ha pasado muchos años, pienso que la violencia sigue siendo un problema que no desaparece como tal, sino que se transforma aún mucho más. Pienso también que es importante escuchar lo que vivieron mis docentes, porque pues esto nos ayuda como a olvidar, a reflexionar y a un futuro mejor para nuestras generaciones. Bueno, en mi caso quiero estudiar negocios internacionales porque desde esa profesión quiero aportar algo positivo para el país. Pienso que cada persona aporta un granito de arena y creo que cada persona busca contribuir desde lo que hace y poco a poco pues así ir cambiando la historia. Y bueno, ya finalmente gracias por ver este documento. Pablo Escobar, ¿sí tuvo algo que ver en la toma del Palacio de Justicia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese episodio? Usted me va a hacer desentrañar toda la historia de... No, lo que yo supe del episodio de lo del Palacio de Justicia fue que Pablo quería que quemaran unos documentos que unos expedientes que contra él. Fueron a quemar los expedientes, pero en esa se metió el ejército, yo no sé quiénes, y hicieron, eso se volvió una cosa muy horrible, pero no, eso no iban a matar a ninguna persona, no iban a hacer nada, sino solamente quemar los expedientes. ¿A usted quién le contó esa versión o se la escuchó a Pablo? Yo le escuché a Pablo. O sea, Pablo le dijo, yo financié la toma del Palacio de Justicia. No, y yo conocí mucha gente del M-19 también que de algún modo pudieron haberle ayudado a él. O sea, confirmado, Pablo Escobar sí financió la toma del Palacio de Justicia. Pero no iban a matar gente, ni iban solamente a quemar unos expedientes. Se lo pregunto insistentemente porque Carlos Leder dijo que no, que Pablo Escobar no había tenido nada que ver en ese episodio. Como le digo, todo el mundo dice lo que quiere decir, o lo que vio, o lo que sintió. Yo no puedo... Usted habla de lo que le dice Pablo, lo que le dijo Pablo, que se había tenido que ver.